En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, es día viernes, terminamos la semana bastante convulsa, con muchísimas informaciones. Y desde ayer el rum rum es respecto a la Cámara de Cuentas, que no ha dejado de tener un protagonismo extraordinario durante todos estos días. La información del día de hoy, bueno, tiene que ver con lo que pasó con el caso de acusación de índole sexual a el presidente de la Cámara de Cuentas, de parte de empleadas de esa entidad. La investigación, ustedes recuerdan, desde aquellos tiempos, contra el presidente de la Cámara, fue archivada de manera definitiva. Después que se determinó que los mensajes que habían sido extraídos de los celulares de las dos empleadas, que es donde habían dicho ellas habían sido acosadas por el presidente de la Cámara de Cuentas, bueno, pues determinaron que no se observó aquí comentarios que puedan ser considerados de índole sexual. Y yo no sé si ustedes, pero a mí me causó poco asombro esta decisión final, donde todo se enmarañó y se envolvió y se ligó y se mezcló, se entremezcló en ese afán que al final yo pienso, y el tiempo así lo ha determinado, lo que se buscaba era precisamente una descalificación y que la Cámara de Cuentas, distinto a lo que es su naturaleza de fiscalizadora y hacer el trabajo que Dios manda frente a los tantos casos que teníamos y denuncias de corrupción, bueno, pues simplemente la información fuera otra. Tanto es así que ahora ya poco se habla de esa naturaleza fiscalizadora de la Cámara de Cuentas. Aquí de lo que se habla en estos momentos es de juicio político. A nadie se le ocurre pensar que dentro de todas las limitaciones y en medio de esta vorágine, la Cámara de Cuentas, los casos que se están conociendo han salido de esa Cámara de Cuentas. Pero nadie tampoco ya habla de que, a pesar de que tuvo muchas limitaciones, que no es todo lo eficiente que debió ser, hubo o hay 12 expedientes que al que se le practicó la expertise, ¿verdad?, que deberán entonces ser un elemento, un instrumento importante para que el Ministerio Público pueda conocer otros casos de corrupción. Pero se nos ha olvidado también muchos de los casos que de la anterior Cámara de Cuentas, que devino con el expediente de Caracol. Ustedes recuerdan que es el sometimiento, yo no sé si se le ha hecho, o si se le puede decir, o está en fase de investigación, de la pasada Cámara de Cuentas, donde admitió prácticamente que ellos, a voluntad de los partidos políticos, en este caso del partido en el gobierno en la gestión pasada, las auditorías eran maquilladas porque tenían que estar a la imagen y semejanza de los intereses de las pasadas autoridades. Y eso, recuerdo perfectamente y quiero recordárselo a todos ustedes, se produjo cuando fue interpelada justamente esa Cámara de Cuentas ante el Senado de la República, y ahí su presidente admitió esa práctica vergonzosa que solamente puede ocurrir en un país o en un solar alusado como es República Dominicana, donde admitiera que ese órgano tan importante en el sentido de que es el fiscalizador de los recursos o del manejo que se le da a los recursos del Estado de parte de los funcionarios o de las personas que están ahí en el tren gubernamental, que están administrando lo que es de todo. Hoy vemos con algunos, yo no sé si estarán sorprendidos, pero cuando me entero del archivo definitivo de esa querella de que por acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Cuentas, uno lo que tiene que pensar es en los daños colaterales que esto pudo haber hecho, no solamente a Janel Ramírez, en este caso, presidente de la Cámara de Cuentas, sino también las dos damas que son mencionadas en este caso, de las que se dice hay el padre de una de ellas tiene vínculo político. Y eso igual también nos lleva a la reflexión en el sentido de que, señores, ustedes saben lo que tiene que enfrentar este país con el tema de la violencia.
de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar que ha devenido en que ocupemos lugares importantes, por ejemplo, con el desenlace final, que es el tema del feminicidio. Pero ustedes se pueden imaginar lo que nos ha costado a nosotros transitar para que se puedan habilitar, que aún también tienen muchas falencias, esas instituciones, esas entidades para que las mujeres vayan y hagan las denuncias respecto a la violencia de género, que tiene muchas expresiones, y el acoso en todo caso sería una expresión de esa violencia de género, y que eso con todo el trabajo que ha costado y con todo el problema que nosotros tenemos por el tema de violencia de género, sobre todo en el caso de las mujeres, haya devenido en un instrumento perverso de los partidos políticos para manejar y para permear intereses que no tienen nada que ver con esa realidad terrible que se vive aquí en República Dominicana, que es una de las posibilidades. Yo no estoy diciendo que sea así, pero de entrada ya el archivo definitivo de esa querella, bueno, pues simplemente fue realizado, ¿verdad? Fue realizado. Entonces, ahí nos queda, yo no sé si la duda o no sé. Ahora, lo que a mí sí me queda claro es que cuando empezó el torpedeo de esa Cámara de Cuentas, cuando comenzó todo ese torpedeo, se hizo un arroz con mango, y ahí fue entre las críticas, entre las denuncias de acoso, o sea, fue todo se entremezcló, cuando si en verdad eso hubiese tenido algo que ver con una denuncia de acoso de la que yo en principio no tenía por qué dudar. Sin embargo, el manejo que se hizo en ese momento, por lo menos a uno le obligó a que tuviera que ver las cosas con un poco de mesura, en ese caso, cuando se estaba haciendo esa denuncia. Finalmente, los daños colaterales no solamente son para el presidente de la Cámara de Cuentas, que yo pienso que en su momento eso tuvo algún impacto y por supuesto unas consecuencias que nadie las va a borrar, pero también la tiene para esas dos personas, para esas dos jóvenes que fueron las que habían hecho supuestamente la denuncia. Mientras tanto, señores, el cuento de la Cámara de Cuentas ya va muy lejos y ya va por otro lado. Y eso hace mucho tiempo que dejó ser parte del interés colectivo, y mucho menos de los partidos políticos y mucho menos de los partidos de oposición, que fueron quienes llevaron la voz cantante con este tipo de denuncia, que ahora, en el tiempo, lo que tú ves es que el cuento y las posiciones totalmente han cambiado respecto a esa Cámara de Cuentas, y hoy de lo que se habla es de juicio, de la pertinencia o no del juicio político. Y mi conclusión en todo eso, con los casos e inclusos que han venido que han salido a relucir, de los que incluso se decía que tenían que ver con ese torpedeo, que incluía también las acusaciones de acoso al presidente de la Cámara de Cuentas, yo pienso que en conclusión el denominador común de todo eso era simplemente el tema de las impunidades que no cesan en este país, y por el curso que han llevado los acontecimientos, señores, todo enfila a que esa es la realidad. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de auditorías maquilladas, hablamos de las 12 auditorías que estarían listas en este caso. No, aquí no se está hablando de eso, aquí estamos hablando de la pertinencia o no de un juicio político en el que de todos hay que dudar, porque ahora resulta que la posición que tenían los partidos de oposición en principio, voz cantante en el caso, con el tema de acoso, entremezclado todo, y la que tenía el partido oficial, ahora resulta que son todas distintas y todas diferentes, y aparentemente, señores, es la historia de siempre en este país. ¿Qué se está cociendo con el tema de Cámara de Cuentas? ¿Cuál será el destino final de la Cámara de Cuentas? Lo cierto es que aquí todo aparenta que es pacto por impunidades, daños colaterales incluidos, con el tema del acoso, como hemos podido ver que en el día de hoy ya Janel y esa campaña, que no podemos negar que fue bastante aviesa contra el presidente de la Cámara de Cuentas, bueno, pues fracasó en ese intento, y ahora de lo que hablamos es del viaje que se realiza hacia el tren del juicio político, señores. Mientras tanto, vamos a darles a ustedes las gracias por acompañarnos y, por supuesto,
por estar ahí siempre presente en estas transmisiones que hacemos cada día, las reflexiones que intentamos a partir de los temas que manejamos en la cotidianidad. Recuerden, señores, que Farmacia GBC está ahí, la farmacia 100% dominicana, pero además tiene un 20% de descuento y eso es en todas sus sucursales, y muy cerquita de usted hay una Medicar GBC. Denle like si les ha gustado esta transmisión, me inviten a otras personas a que se suscriban, compartan, por supuesto, y si usted no se ha suscrito, pues hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Buen fin de semana.